Esta discusión esta parte del curso que tiene que ver con el fenómeno de las experticias, o cómo se concibe la relación entre conocimiento, poder, por supuesto, o cómo el conocimiento es en sí mismo un poder, esté o no vinculado por ejemplo, con el poder político. Tiene una trayectoria de la discusión que he estado, ¿no es cierto?, tratando de ir armando para también dar una imagen de esta discusión con la literatura, digamos, que está siendo más importante en estos problemas de investigación. Hay un texto que mire un poco, digamos, con menos detalle, el texto de Bourdieu, Intelectuales, Política y Poder, pero lo incluí también en la discusión de la clase anterior. Y me he detenido en algunos textos con más detalle, y sería genial que ustedes pudieran ir avanzando en la lectura, aunque algunos estén en inglés o sea, pueden ser un poco largos contra todas las cosas que tienen que hacer ustedes. Aún así es importante que ustedes vayan avanzando en la lectura. Para la semana pasada, ¿no es cierto?, estaba este texto sobre experticia, social, conocimiento, tecnocracia, y para esta semana estaba el texto de la experticia como un acto performativo, que es digamos, normalmente tomamos la introducción, en este caso un texto completo porque es un paper, pero muchas veces los libros toman un capítulo, una introducción, y si ustedes tienen ganas pueden leer el texto completo, aunque yo puse solamente algunas partes en un curso. Entonces, para esta semana vamos a discutir el texto que no se había visto la semana anterior, es decir, este es sobre experticias y los centros de pensamiento, los think tanks, y si es posible este jueves veríamos este texto sobre el aspecto performativo. No sé si preguntan hasta acá. Después continuamos con la lectura como habíamos planificado. No olviden que lo que estamos viendo acá, ¿no es cierto?, son aproximaciones al tema en la discusión más contemporánea, y por eso vamos a ver algunos elementos que parecen un poco disociados entre sí, pero todo tiene que ver con esta con la motivación que yo tengo del curso de ampliarle un poco la mirada sobre esta discusión, que vean cómo esto se está armando. Por eso a veces puede parecer un poco desconectado un tema de otro, pero están vinculados, y al final también yo lo voy a hacer una vinculación para que puedan ir armando este puzzle, este rompecabezas, eso. Los dos últimos textos que tienen que ver con experticia, uno tiene que ver con el tema de las vacunas, que creo que es un tema súper relevante en los últimos 2 años, por supuesto, y el otro con temas medioambientales, que sigue siendo relevante desde mucho más tiempo atrás, y va a seguir siendo un tema de discusión. Todo esto con el interés de que ustedes, cuando piensen en la ciencia y las relaciones con la sociedad, también tienen que pensar en la visión que se tiene desde fuera de la ciencia. Porque todos estos elementos que tienen que ver con tecnocracia, con el papel que juegan las expertas y los expertos en la sociedad, o elementos concretos como la relación de la sociedad con las vacunas o con el tema medioambiental, son factores fundamentales para entender el papel de la ciencia como una posición social, o desde un punto de vista social, que es la parte, digamos, que yo estoy trabajando en este curso. Ok, entonces, si no hay alguna pregunta sobre el itinerario de la discusión, vamos a ir a la clase, digamos. Entonces, vamos a abrir un poquito esto. Uy, para usar la pantalla completa. Bien. Aquí me gustaría hoy día hacer una discusión o mostrarle un poco lo que se ha estado trabajando en esta relación de la ciencia, la técnica, que se estudia en conjunto, no como un elemento separado, y lo que se llama la tecnocracia, que es una manera de entender, ¿no es cierto?, una forma política, ¿no es cierto?, del griego cracia, poder, ¿no es cierto?, y tecno es como sería el poder de los técnicos, o el poder, también podría decirse el poder de la ciencia, en la medida en que los técnicos
técnicas están relacionadas con su, digamos, su matriz, su base científica. Entonces, esto es una manera de entender que la ciencia no solamente no está separada de la sociedad. Cuando miramos, ¿cierto?, los estudios de laboratorio al principio de este curso, queda súper claro, ¿no es cierto?, el papel que juega la sociedad, por más que se vea, ¿no es cierto?, una imagen de una científica, de un científico como lejano o aislado, sino que también el propio conocimiento científico es un elemento que permite generar políticas públicas o permite dar una asesoría para tomar decisiones a nivel político, que son los famosos consejos de asesores, consejos de expertos, de expertas, que es una manera a partir de la cual se organiza nuestra democracia y nuestra política en la actualidad. Entonces ahí es cuando aparece el tema de la tecnocracia, cuando uno comienza a pensar en el papel que juegan estos conocimientos de expertos y de expertas, ¿no es cierto?, en el acontecer político. Y es ahí cuando las sociedades empiezan a pensar de que de alguna forma esto puede alterar el panorama de la propia democracia, en la medida en que se estén eligiendo autoridades que llaman, ¿no es cierto?, a los técnicos o a las técnicas y que terminan, ¿no es cierto?, implementando políticas contrarias a las que finalmente, ¿no es cierto?, les llevó al poder. Entonces, que lleguen con una campaña que diga, ¿no es cierto?, y quieren implementarlo, entonces llaman a los técnicos, a las técnicas, y los técnicos, las técnicas le dicen, no, hay que implementar B, y entonces se implementa B, y ahí hay un aspecto complicado. También tiene que ver con el hecho de que el papel de los expertos y las expertas también son utilizados por la política. Y cuando les conviene, ¿no es cierto?, decir, tenemos que aplicar B, aplican B, pero cuando les conviene, a pesar de los consejos de los expertos, aplican, digamos, la idea original A, por ponerle un caso, un poco hipotético. Entonces, cuando uno mira este papel de la ciencia, la técnica y la tecnocracia, tiene que mirar un periodo histórico específico que vamos a estar viendo ahora, que es posterior a la Guerra Fría, en lo que se llama, ¿no es cierto?, ese periodo histórico, tras la Segunda Guerra Mundial. Pero es un fenómeno que se ve desde mucho antes, digamos, pero va a quedar muy claro y muy nítido a partir del periodo de la posguerra, los años 40, 50 del siglo anterior, del siglo pasado, digamos, pero, ¿no es cierto?, eso es algo que se viene considerando desde mucho antes. Esto tiene que ver, entre otras cosas, con el papel que juegan las instituciones en la vida de las personas o en cómo funciona el poder y la política. En el pasado, ¿no es cierto?, la literatura nos muestra que la Iglesia y el Estado estaban, ¿no es cierto?, de alguna manera vinculados con la academia. De hecho, la gran parte de las primeras, son dos fuentes, de hecho, ¿no?, las primeras universidades que nacen en el mundo, ¿no es cierto?, en Europa, en realidad, vienen de un componente eclesiástico o de un componente, o de una base, perdón, estatal. La Iglesia, en primer lugar, es la que más ha modelado la perspectiva de cómo funcionan las instituciones universitarias. De hecho, nosotros mantenemos los nombres como claustro académico, seminarios, digamos, el nombre de los cursos, etcétera, que son, digamos, elementos que vienen de la idea original de la Iglesia, de la universidad bajo la tutela eclesiástica. Y que también, ¿no es cierto?, nos han hasta hoy día, ¿no es cierto?, heredado esta visión jerárquica que tiene la universidad. Nosotros somos una institución completamente jerárquica, nosotros estamos organizados de esa manera, con profesores titulares, profesoras titulares, asociados o asociadas y auxiliares, o asistentes, perdón, y después auxiliares. Entonces viene toda una jerarquía. Eso también viene un poco del lado de la Iglesia. El Estado juega un papel importante y nuestras grandes universidades, empezando por esta universidad, la Universidad de Chile, han sido universidades fundadas por el Estado. Entonces, nosotros podemos mirar cómo en su origen las universidades y el conocimiento en general ha estado de alguna forma bajo la tutela de la Iglesia y del Estado, o como lo que dice este autor, se entrometen en los asuntos de la academia.
cada vez más las empresas en una sociedad neoliberal va a asumir el papel que antes jugaba la Iglesia y el Estado. No solamente porque las empresas van a ser las constructoras de universidades, o sea, las que van a ser van a tener, digamos, la tutela sobre universidades, van a generar un conjunto de universidades, tanto así que en Chile, en este momento, la mayor cantidad de estudiantes que tenemos en el sistema de digamos, universitario, estudian en universidades privadas, en su mayoría. Bueno, Chile podría ser una anomalía, ¿no? En Alemania, por supuesto, bueno, en Alemania no es así, de hecho, ¿no es cierto? Es totalmente al revés, la mayor parte de las personas, sino casi todas estudian en universidades estatales, pero de una u otra manera esto quiere decir que las empresas han entrado, digamos, por el lado del negocio a ser también un partícipe de la universidad y del conocimiento también, pero también por otro lado, las empresas han entrado a jugar un papel, ¿no es cierto?, al interior de las universidades que no necesariamente son privadas, pueden ser incluso de la iglesia o del Estado. Bueno, las universidades eclesiásticas también son privadas en el fondo. Y entonces también las empresas juegan un papel acá. Esto no solamente quiere decir que las universidades se transformen en un negocio, porque en algunos países donde las universidades privadas prácticamente no existen, igual las empresas tienen una relevancia y un poder. También quiere decir, ¿no es cierto?, que la autoridad de lo eclesiástico y lo político de alguna forma ha cedido poder a lo comercial, ¿no es cierto?, al conjunto del sistema de toda la sociedad, digamos, y por supuesto también del propio sistema universitario. Esto también ha sido estudiado no solamente en relación a quiénes son los dueños de las universidades o cómo las empresas están financiando ciertas áreas de investigación, sino también al propio fundamento de cómo se organiza una institución de educación superior. Y Max Weber ya decía, ¿no es cierto?, a comienzos del siglo XX, que se podía advertir una suerte de capitalismo universitario de Estado, o sea, me estoy un poco mezclando las dos cosas, en el sentido de que las universidades de alguna forma reproducen las condiciones generales del trabajo capitalista, haciendo que las universidades de alguna forma adopten una forma más bien fabril. Esto es muy característico cuando se piensa en las universidades como fabricantes de profesionales. Sebastián pregunta si la empresa de alguna forma determina los profesionales que forman las universidades. Claro, en alguna forma los determina porque en la medida en que las universidades asuman, ¿no es cierto?, una perspectiva fabril, es decir, que fabriquen, ¿cómo se dice?, profesionales, ¿no es cierto?, que van a cumplir un rol directo en el mercado. De alguna manera, ¿no es cierto?, el mercado sienta las bases o da las directrices para que las profesiones también se vayan creando. Ya. Esto no tiene que ver solamente con universidades técnicas, como NINACAP o la Federico Santa María, como dice su compañero a través del chat. En general, todo el sistema universitario en gran parte del mundo, no en todas partes, pero en gran parte del mundo, está orientado hacia el mercado. Es decir, preparar profesionales para que puedan, ¿no es cierto?, ejercer con conocimiento, ¿no es cierto?, a partir de lo que se llamaría el capital humano avanzado, ejercer una actividad que permita entregarle valor, conocimiento al trabajo. Bueno, en sí eso no es algo negativo, por supuesto, ¿no? O sea, no hay que demonizar esto, sino que hay que hacer un gran esfuerzo por entender la situación. Entonces, eso es algo muy importante y yo les pido que en el futuro también ustedes lo adopten como una estrategia y como una metodología. Hago un paréntesis acá, uno puede ver esto como algo negativo, de hecho, tiene muchos elementos negativos, yo lo creo, respecto del papel que juega la empresa en las universidades, pero uno lo que tiene que tratar de entenderlo, porque es un fenómeno que se da en Chile y se da en muchos países, digamos. En conclusión, entonces, lo que quiero decir acá es que el mercado de alguna forma va a delinear
dibujar, ¿no es cierto?, qué es lo que se puede enseñar en la universidad para que tenga un efecto directo en el trabajo de las personas, o sea, para que después que salgan de la universidad, ¿no es cierto?, puedan ejercer su profesión. Eh, después, Sebastián dice que nunca ha visto un anuncio en un periódico buscando un filósofo. Hay carreras que forman, como tú dices, profesiones ajenas al mercado. ¿Eso es lo que pregunta? Mm, ¿Sebastián? ¿Sí? Ok, sí, dicen. Bueno, pero aquí tenemos que hacer un paréntesis, porque en realidad esto no es tanto lo que quería decir hoy día, pero ya que sale como tema, yo tengo una opinión al respecto, pero no sé si estaré equivocado, pero hay, en general, ¿no es cierto?, dos cosas. Hay una parte histórica y una parte más cercana a nuestro país, digamos. Una parte histórica general, digo, general. En términos generales, como lo estamos mirando acá, ¿no es cierto?, las universidades adquieren una suerte de matriz, no es que sea una matriz, una forma de organizarse que está orientada, ¿no es cierto?, a formar profesionales y está orientada a entrar directamente con profesionales al mercado. Eso no significa que la iglesia y el Estado no sigan teniendo un poder sobre las universidades, digamos, y de hecho son instituciones que todavía son muy fuertes, digamos. En Chile lo podemos ver, empezando por nuestra universidad, la Universidad de Chile, donde el Estado, en la teoría, porque esto ya ha cambiado en una sociedad tan neoliberal como Chile, juega un papel, digamos. Ahora, las universidades, algunas universidades, ¿no es cierto?, van a generar lo que son lo que llamaríamos conocimientos básicos, ciencias básicas, que no están tan orientadas directamente a cumplir un papel en el mercado, como la pregunta que decía, ¿no es cierto?, Sebastián, respecto, por ejemplo, a un anuncio en un periódico buscando el trabajo de un filósofo, pero eso evidentemente no va a ser así, ¿no?, a no ser que sea algo muy específico. Ahora, trabajo buscando filósofos, profesores de filosofía sí hay, por tanto profesores de colegio como académicos o académicos universitarios que tengan grado doctor o doctora en filosofía, eso sí existe, digamos, y dentro de la universidad, ¿no es cierto?, las personas que estudian esa área pueden desarrollarse, pueden tener digamos, un trabajo. Ahora, la Universidad de Chile tiene un sistema que mantiene algunas facultades, la Facultad de Ciencias, por ejemplo, la Facultad de Filosofía y otras, lo que llamaríamos como ciencias básicas o conocimientos básicos, que son grados de licenciado que después de 4 años te permiten hacer algo como seguir estudiando o hacer algo más que depende de muchos factores, pero no está orientado directamente a una profesión. Lo que ustedes están estudiando está orientado a una profesión directa, porque es ser profesora o profesor de enseñanza secundaria, de matemática y física. Eso es una relación directa. Si ustedes estudian matemáticas o física como licenciatura, esto ya es distinto. Entonces, en Chile, la opción que ustedes tienen muchas veces, en su gran mayoría, es continuar estudios, es decir, la licenciatura es el primer paso para después seguir un magíster o directamente un doctorado, y eso, ¿no es cierto?, para un postdoc, en fin, de hacer una carrera como académica o como académico. Pero en muchos países eso no ocurre de esta misma manera. Yo lamento un poco que siempre se autorreferencial y nombro lo que conozco de Alemania porque es un lugar bien distinto a cómo funciona acá. Por lo menos en el doctorado que yo estudié, cuando hice mi estudio allá en Alemania, eh, de los compañeros que estábamos haciendo el doctorado, solamente 2 o 3 de los 8 que habíamos hicimos carrera académica en la universidad. Uno porque éramos extranjeros, o sea, habíamos 2 que no éramos de allá y hicimos una carrera como académica, y académico en parte en Alemania y en parte acá, que es mi caso. Eh, pero la mayoría fue a trabajar o a un museo, por ejemplo, o sea, un doctor en historia o en filosofía, ¿no es cierto? Lo contrataban en un museo para, para organizar el museo, para trabajar en un museo de, por ejemplo, historia natural, un museo de historia, o puede ser cualquier tipo de museo. Eh, Otro, ¿no es cierto? Un compañero trabajó en un banco. Ustedes dirán, un banco es como raro, pero el banco, ¿no es cierto?, es
en Alemania y en muchos países, o en algunos países, las instituciones, digamos, empresas están obligadas a contratar a un humanista, porque le da una visión distinta, digamos, de cómo funciona el mundo, en fin, y eso es algo bien, bien relevante, y por eso es que muchos doctores en humanidades terminan también trabajando en áreas totalmente distintas para nosotros, que por ejemplo, estoy inventando, trabajar como para Ripley, no sé, para Almacenes París, sonaría como muy raro en Chile, pero allá lo encuentro un sentido porque para entender cómo es la sociedad uno no lo puede entender solamente desde un punto de vista económico. Tiene que tener esa visión de las humanidades para entender cuáles son las percepciones de la gente, cuáles son cuál ha sido la reflexión filosófica al respecto, o cuál ha sido el trayecto histórico que permite tener un problema de una larga data y no de un sentido de inmediatez nada más, para no cometer errores. En fin, eso ocurre en muchos países. Entonces, en Alemania se preparan personas que después van a ser profesionales normalmente cuando trabajan. Por ejemplo, no seas periodista como estudiando periodismo, sino que tú estudias para aprender a escribir bien o para ciencias políticas, después trabajas en un periódico y ahí te formas como periodista. Y también estudian química, biología, y después trabajan, ¿no es cierto?, en los laboratorios, en fin, como uno se puede imaginar. Acá en Chile estamos más acostumbrados desde hace ya algunos años, como se formó en las universidades profesionales, a un tipo de estudio que lleve directamente a una profesión, ¿no? Cosa que es bien compleja porque significa que las personas muy jóvenes, a los 18 años o 17, tienen que decidir muchas veces con muy poco antecedente, porque la mayor parte de la gente no tenemos poquísima información sobre cómo son las carreras, tienen que decir qué es lo que hacer. Y si se equivocan, muchas veces tienen que continuar en esa carrera, y eso puede ser bien complejo. Y Ivo dice, ¿no es cierto?, creo que igual nos otorga el título de licenciado. Sí. Si ustedes tienen el título de licenciado, eso no lo digo distinto, porque el título de licenciado es un grado académico. ¿Sí? Pero el título profesional es distinto. El título profesional es de profesor o profesora. El grado académico puede ser de licenciado en ciencia exacta o en matemática o en física. Bien, entonces, volvamos a la presentación. Ya, entonces lo que estaba contando es que al inicio del siglo XIX ya se veía, ¿no es cierto?, que de alguna manera las empresas jugaban un papel importante en cómo se entendía la universidad. ¿Hay alguien puso algo en el chat? Dice Sebastián, acá además de ser más especializado, se pide experiencia a la hora de conseguir trabajo. Claro, bueno, en todas partes en general en Alemania también se pide experiencia. Es una cosa que es bien rara, porque cuando uno empieza no tiene experiencia. Eso es típico que puede ser un problema, pero no entiendo por qué la experiencia puede puede jugar un papel acá, porque da lo mismo si tú estudias, ¿a qué sea la diferencia entre estudiar un área como licenciaturas o estudiar para tener un título profesional? Por ejemplo, el caso de Derecho es bien interesante, porque tú te licencias en ciencias jurídicas, pero la categoría o la calidad, digamos, de profesional de abogado o de abogada te la dan, ¿no es cierto?, los tribunales en un examen que se hace posteriormente. Eso podría ser un poco, ahí ustedes verían una diferencia. Un licenciado en ciencias jurídicas o la licenciada puedes continuar estudios posteriormente, pero no podría trabajar como abogado en el país. Sí, lo de la experiencia es algo como dice Héctor, no sé, necesito experiencia para el trabajo, pero necesito el trabajo para tener experiencia. Sí, ese es un problema siempre. Ahora, normalmente las personas cuando tienen un título profesional hacen la práctica, es su primera experiencia, la práctica. Y después, ¿no es cierto?, pueden seguir contratados o en otro lugar. Bien. Lo que yo quería mencionar, ¿no es cierto?, es un tipo de entidad, organización, por así decirlo, más que institución, entidad, que va a jugar un papel cada vez más importante en la política, que no son tan conocidos, tal vez ustedes no lo ubican, pero sí va a tener un papel muy relevante en cómo se piensa el papel de los expertos y las expertas en la política. Espérense que Ivo se queda con el tema de la experiencia. Espérense. Dice, igual a todo profesor que se le pregunte, dice que los años trabajando lo han hecho mejor profesor que los años estudiando. Ah, bueno, pero que eso
Eso es otro tema. Ustedes están yendo, me están llevando la clase para otro lugar. Ya, a ver, no sé en qué momento empezó a tener importancia en la discusión el tema de la experiencia, que algo que yo no estaba contando, em, pero aquí ustedes parten de un supuesto que es discutible, encuentro yo. No se preocupen, si usted no me interrumpe porque la clase la hacemos entre todos y entre todas. Parte del supuesto siguiente, que cuando uno trabaja, ¿no es cierto? Y tiene una experiencia, la experiencia, claro, efectivamente es un factor fundamental para el trabajo que uno está haciendo. Y las primeras veces que uno hace clase, eh, que yo recuerdo que me formé como profesor de historia y geografía, claro, fue bien difícil porque en general, ¿no es cierto?, uno está nervioso y, y habla de una manera súper, bueno, en realidad tal vez no le he cambiado eso. Y hay una dificultad como para ver cómo vincularse con las personas. Además, el tema del trabajo como profesor de secundaria no solamente está vinculado con manejo de conocimiento experto o experta que uno pueda transmitir, ¿no es cierto?, y mediante la práctica a sus estudiantes, eh, sino también con el hecho de que hay todo un ámbito de disciplina eh, que está también vinculado con cómo funciona la dinámica al interior del colegio. Entonces, es bien complejo eso porque uno puede manejar el conocimiento del área, pero el tema disciplinar le impide que uno pueda transmitir mejor ese conocimiento. No se trata de instaurar una disciplina, ¿cierto?, autoritaria, ni mucho menos, porque eso no tiene ninguna posibilidad de existir, pues, menos en este tiempo, sino que entender cómo funciona la dinámica de una persona que está en proceso formativo como adolescente, que no es lo mismo que trabajar en la universidad, que hay una gran diferencia. Entonces, la experiencia ayuda mucho para que uno pueda ir de alguna forma equilibrando ese elemento disciplinar con el elemento, disciplinar una palabra bien desagradable, pero de la dinámica del curso. No sé si ustedes me entienden lo que estoy hablando, porque alguna vez recordarán estudiantes en el colegio y recordarán cómo podía ser complicado en algún sentido. En la universidad nosotros tenemos digamos, otros desafíos, como dicen los norteamericanos, otro desafío, digamos, para el tema de la enseñanza, que muchas veces no se toma en cuenta porque eh, la pedagogía no es un factor muy importante, lamentablemente, a veces, para la transmisión de conocimiento en la universidad. Hay otro elemento que acá entra en juego. Pero la experiencia, claro, evidentemente también da una ayuda, digamos, porque uno aprende a manejarse, en fin, y a desenvolverse en público, cómo ver ciertas situaciones, eso lo da la experiencia. Pero la formación es una formación continua. Por lo tanto, uno no lo hace mejor solamente porque tiene más tiempo haciendo lo mismo, sino lo hace mejor porque tiene más opciones al momento de tomar una decisión de cómo hacer la transmisión de conocimiento. Pero el propio conocimiento de su área, digamos, uno tiene que irlo renovando todo el tiempo. Eh, no, es un aprendizaje continuo que no acaba nunca, digamos. Entonces, son las dos cosas las que uno tendría que considerar, y ustedes tienen que considerarlo también. Y eso es lo difícil de compatibilizar en respecto de los tiempos, ¿no es cierto? De continuar eh, autoeducándose, continuar, ¿no es cierto?, formándose. Ahora las redes, digamos, de Internet ayudan en eso, porque la información está mucho más accesible que, que cuando yo tenía su edad, digamos, y trabajaba con profesores. Hay más opciones ya, creo yo. Bueno, volvamos entonces. Ya. Entonces, lo que yo quiero mencionarles, ¿no es cierto?, es el papel que van a jugar estos centros de pensamiento, los think tanks, em, en la política de las democracias liberales, como la nuestra, digamos, em, y cómo va a tener un papel importante. Entonces, la primera pregunta que yo les hago es si ustedes conocen algún centro de pensamiento que alguien pudiera nombrar, para ver si estamos hablando alguna.
un tema que tenemos en común. Yo les puedo nombrar algunos, no sé si los conocen. Por ejemplo, el Centro de Estudios Públicos, o CEP. No, Sebastián dice que no conoce ninguno. El Centro de Estudios Públicos, por ejemplo, es un centro de pensamiento, digamos, bueno, vinculado a la derecha, porque todos los centros de pensamiento tienen con mucha nitidez y claridad, y esto está, digamos, de alguna forma explícito, un paradero, una dimensión, digamos, una dirección política. O sea, bueno, hay muchos de derechas porque en general, ¿no es cierto?, tienen más recursos, pero también hay de izquierdas, en los partidos políticos. El Partido Comunista tiene uno, digamos, en Chile, y en general, ¿no es cierto?, sí, muchos, como lo que nombra Sebastián, juegan un papel también ahí porque trabajan para estos centros de pensamiento. Los centros de pensamiento permiten, ¿no es cierto?, congregar a expertas y expertos para que discutan sobre un tema que tiene que ver con políticas públicas. Por ejemplo, el tema de la seguridad. El Centro de Estudios Públicos, lo pueden ver acá, el tema de la seguridad, el tema de qué sé yo, de la energía, no sé, estoy inventando, pero tiene que ver con el manejo de políticas públicas. La educación, por ejemplo, juega un papel. Los centros de pensamiento no es lo mismo que una ONG. La ONG es otro tipo de entidad. Juega otro papel. Los centros de pensamiento son centros específicos, ¿no es cierto?, orientados, normalmente muchos de ellos vienen por partidos políticos, algunos son fundaciones, tienen nombre de fundaciones, pero están orientados, digamos, a apoyar técnicamente al grupo político. Entonces, se supone que cuando una persona es elegida, por ejemplo, diputada, diputado, senador o senadora, recurre a estos centros para que, ¿no es cierto?, lo apoyen en sus tareas legislativas. Y muchas veces contrata personas que vienen de ahí como asesores o asesoras. O sea, dice, tiene un equipo de gente de múltiple conocimiento. Sí, o sea, tienen áreas específicas. Yo puse energía porque en realidad capaz que ninguno trabaja en energía. Se me ocurrió a mí porque estoy trabajando ahora. Lo tenía, digamos, en la cabeza. Como obsesión, digamos, el tema de la energía, pero en general, ¿no es cierto?, hacen un tipo de investigación en áreas que sean prioritarias para los partidos. Por ejemplo, si los partidos políticos pone como área prioritaria, ¿no es cierto?, el tema, estoy inventando, ¿no es cierto?, por favor, el tema de las migraciones. Entonces ven eso, esas personas hacen investigaciones, ven la última literatura sobre el tema y hacen informes para explicarle al diputado, mira, este es el problema de las migraciones, este es el problema en el mundo de las migraciones, este el problema que ocurre en Chile, ¿no es cierto?, son los datos, toda la información que se puede recopilar y la procesan de forma clara, porque un político evidentemente no puede ser experto en todo. Bueno, hay algunos que son expertos en nada, pero lamentablemente, pero en general no manejan un área específica, no pueden manejarlas todas, pero para gobernar uno tiene que manejar muchas cosas. Y como tiene que hacerlo así, entonces los centros de pensamiento juegan un papel ahí. Yo lo quiero explicar un poco de esa manera. Sebastián te pone algunos ejemplos muy concretos de personas que no tengo yo la información exactamente, porque no todos los grupos políticos trabajan con expertos y expertas como debiera ser, digamos. Algunos son más, se guían por otras motivaciones, supongo yo. Pero la teoría, en la política funciona así. Los votantes, ¿no es cierto?, eligen a candidatas o candidatos, ¿no es cierto?, que llegan al poder, y esas personas, una vez que llegan al poder, contratan expertos o expertas, y normalmente para poder gobernar y ejercer, ¿no es cierto?, todos, alguien que le ayude digamos, a entender los problemas que hay que ver, digamos, qué sé yo. Y entonces estos centros de pensamiento juegan un papel ahí. Y de hecho, si ustedes miran a las asesoras o los asesores de los parlamentarios, y también a los que trabajan en entidades gubernamentales, muchos de ellos vienen de centros de pensamiento. Son el académico universitario, que se destaca por su trabajo, digamos, normalmente puede pasar a estos centros de pensamiento o centros digamos, de discusión más política. Un poco así funciona. ¿Podemos ver algún ejemplo después para que... ¿cómo se financia? Esta es la pregunta del millón, estimadas y estimados. Los centros de pensamiento se financian
de forma privada. Por lo tanto, no extraña en el mundo que los centros de pensamiento más relevantes, que tienen mayor cantidad de personas, que tienen mayor influencia en los medios de comunicación, que hacen, por ejemplo, encuestas, los centros de estudios públicos hacen una encuesta. La encuesta es carísimo, ¿no? Que financian encuestas, que la encuesta, cuyos resultados de la encuesta moldea la discusión. Gracias a la encuesta se pueden los partidos, como ha ocurrido en Chile, pueden sacar candidatos o candidatas de un día para otro, ¿no es cierto? Y decir, este candidato tiene mejor aceptación en la encuesta, entonces este que elegimos nosotros lo vamos a sacar para poner a otro. Cosas que han ocurrido en algún país lejano que nosotros conocemos, digamos, de refilón, ha ocurrido en este último tiempo, donde sacan una candidata para poner a otra, digamos. Porque las encuestas lo están demostrando. Entonces, los centros de pensamiento se financian de forma privada. Y sabemos sí qué financiamiento tienen. Normalmente en muchas democracias esto es público, así que se puede saber. En el caso de Chile, evidentemente, algunos partidos políticos, algunos, por ejemplo, financian estos centros de pensamiento, también a través de los propios parlamentarios, ¿no es cierto? Con los asesores también los pueden financiar. En fin, hay muchas maneras de financiarlo. Y el mayor financiamiento viene de los privados, bajo sus propios intereses, por supuesto, evidentemente. Bien, entonces, los think tanks, que son como tanques de pensamiento o de pensar, que un poco, visto así, una traducción un poco literal, van a jugar un papel acá, van a ser bien relevantes. Yo quiero hablar un poco de esto porque son temas que ustedes tal vez ya bien no conocen y creo que es importante que lo sepan para poder captar cómo funciona también la política actual en Chile, no solamente en los Estados Unidos, que es donde más se menciona este tema. El texto que estamos viendo acá, ¿no es cierto?, nos muestra que el escenario de comienzo del siglo XX refleja de alguna forma una suerte de interés por el negocio, al negocio por parte del saber, ¿no es cierto?, en medio de los complejos de investigación de la Universidad Norteamericana, que son financiados y articulados directamente al interés corporativo, que subordinaba las exigencias del conocimiento a las reglas del gran capital. Esto tiene que ver con que muchas universidades en los Estados Unidos efectivamente son financiadas directamente por intereses económicos, por personas, digamos, que son benefactores de la universidad, y después les ponen su nombre. En fin, aquí ocurren menos, porque las grandes fortunas colaboran menos financiando universidades que lo que hacen en otros países. Acá el compañero dice que ningún centro de pensamiento es de pensamiento libre, sino que desarrolla un pensamiento acorde a los intereses colaboradores, por supuesto. Sí que por libre te refiere a que sea neutral o que sea, qué sé yo, como una especie de espectador de lo que ocurre. No, son protagonistas completamente y toman partido, lo que no significa que no hagan un trabajo intelectual o, digamos, de todas formas, ¿no? Ok, si están pensando, como dice Sebastián, que la gente que trabaja en el centro de pensamiento van a buscar la verdad libre, eso evidentemente no puede ser, digamos. De hecho yo creo que sí, muchos lo requieren, lo piensan de esa manera, pero lo importante es cómo ellos juegan un papel en la relación que existe entre los intelectuales, las intelectuales, los universitarios, los académicos, académicas y la política. O sea, esto tiene que ver directamente con la idea de que tú, como profesora universitaria, como académica o como académico, ¿no es cierto?, puedes tener dos opciones. Te mantienes a nivel del círculo de intelectuales, digamos, de académicos, que es lo que vimos también un poco en la clase anterior, o trata de tener una mayor presencia política, social. Y hemos visto también en este curso que una de las características de los científicos y de las científicas, de los intelectuales, es lo que se llamaría el monopolio de la verdad, el hecho de manejar el conocimiento como algo verdadero. Entonces, sí, yo creo que busca la verdad, pero busca la verdad con un interés directo en intervenir en lo que está ocurriendo en la política, intervenir en la sociedad directamente. No quedarse solamente en papers y en artículos y en un ámbito restringido a su especialidad científica, sino que intervenir directamente. Ahora, la mayor parte de estos pensadores que
que trabaja un poco la contingencia, como dice su compañero Bastián también, tienen que ver con ciertos elementos asociados, por ejemplo, a la economía. La economía es la gran disciplina que colabora, digamos, como en estos think tanks, perdón, en estos centros de pensamiento, y otras áreas vinculadas con las ciencias sociales. Principalmente está relacionado con las ciencias sociales a todo esto, ¿no? Eso no lo había dicho. Bien. Entonces, en Estados Unidos está claro, ¿no es cierto?, que hay una suerte de vinculación directa de los negocios o de los grupos económicos más importantes con las universidades. Y esto tenía que ver, ¿no es cierto?, en primer lugar con la Guerra Fría, donde de alguna forma se organizan corporativamente las ideas en el marco de la discusión que había, ¿no es cierto?, entre dos grandes poderes que se enfrentaron, ¿no es cierto?, en la Guerra Fría, como ustedes recordarán, ¿no es cierto?, la Unión Soviética, por un lado, y los Estados Unidos por el otro, como liderando de alguna forma dos visiones de mundo completamente distintas. Entonces los think tanks juegan un papel súper relevante y jugaron un papel relevante porque van a afirmar, ¿no es cierto?, con conocimiento, con academia, digamos, cuáles son las opciones que va a tener el sistema capitalista que es el que se está privilegiando. Sebastián dice que son los políticos la voz de estos centros de estudios, dice, y por esto es el mecanismo que los privados usan a los intelectuales y controlan la política. No es, bueno, en parte es así. A ver, los políticos que están, ¿no es cierto?, ejerciendo el poder, o quien llega al poder, ¿no es cierto?, se apoyan en estos intelectuales, en estos académicos para poder generar políticas públicas sobre base de conocimiento. Por ejemplo, un típico caso que se está discutiendo, no sé si lo mencioné, que tiene que ver con las ayudas sociales en momentos de crisis, ¿sí?, como la que estamos viviendo hoy día, como la crisis sanitaria, que lamentablemente todavía no salimos de esta crisis, ¿no es cierto? Entonces, tú como diputada o diputado, por ejemplo, que puedes crear leyes, ¿no es cierto?, para enfrentar este tema, o como gobernante, digamos, en el propio gobierno, evidentemente tú no puedes generar políticas sobre la base de tus impresiones personales, digamos, de lo que está ocurriendo en el momento. No puedes tomar una decisión de políticas públicas. Políticas públicas significa hacer una ley que permita financiamiento, que permita exención de impuestos, que permita generar nuevos impuestos, en fin, varias cosas que tienen que ver justamente con lo mismo, que invertir, por ejemplo, en un área o invertir en otra, sin un manejo de conocimiento al respecto. Que la gente te llame, que tú lo veas en la calle, ¿no es cierto?, y te diga algo, en términos estadísticos, es meramente, digamos, anecdótico. Por supuesto que es importante, porque es importante saber lo que la gente está sintiendo y está pasando, pero es casuístico, digamos, es un caso. Entonces, lo que tiene que hacer el poder político para poder gobernar es tener estudio al respecto. Por ejemplo, en la discusión sobre el retiro del 10%, ustedes han visto dos como opciones, ¿no es cierto?, una opción o dos posiciones. Una posición que dice, a mí me llaman, los políticos, a mí me llaman todo el tiempo de que no han logrado, ¿no es cierto?, recuperarse por estar en la pandemia en términos económicos, ¿no es cierto? Mis electores están pasando por dificultades, me mandan correo electrónico, los veo en la calle, y por lo tanto yo promuevo, por ejemplo, el retiro, un cuarto retiro del 10% de la AFP. Eso es una posición. La otra posición, ¿no es cierto?, puede ser, ¿no es cierto?, de los técnicos que dicen, si usted hace un cuarto retiro, ¿no es cierto?, las cifras muestran X tendencias que podría ocurrir, por ejemplo, que suba, ¿no es cierto?, que la inflación en 3 puntos, 4 puntos. Si sube la inflación en 3, 4 puntos, justamente a los que más van a afectar es a los más pobres, porque van a subir porque los pobres son los que gastan la mayor cantidad o gran parte de sus ingresos en consumo, por ejemplo, en consumo de alimentos, por poner un caso. Tú tienes dos opciones. Un político tiene esa opción. O se va a dejar guiar por lo que está viendo, ¿no es cierto?, en la calle, que es importante porque es lo que la gente está sintiendo, está pasando, y va a creer, por supuesto, lo que le dicen, porque lo está viendo, digamos. O se va a dejar guiar por lo que le dicen los asesores
lo que le entregan, digamos, los estudios al respecto. Estudios sobre qué sé yo, sobre los ingresos, sobre la desigualdad, sobre cómo se organiza la población, etc. Entonces, es ahí donde la experticia juega un papel fundamental para entender cómo funciona nuestra sociedad, creo yo. ¿Qué vas a hacer tú como diputada, como diputado, como gobernador, gobernadora, como presidente de la República, presidente de la República? ¿Te vas a guiar por tus propias impresiones de lo que ves, cómo la gente está sufriendo una situación como la que estamos viendo ahora, o vas a guiarte por los estudios de los técnicos que están haciendo digamos, un diagnóstico de la situación? Para eso tienes que creer que los técnicos que hacen diagnóstico de la situación son neutrales, no toman partido, no están defendiendo ningún tipo de interés más allá del estudio que están haciendo. Y ahí es donde está el problema, para entender el papel de los expertos y entonces lo que llamamos, ¿no es cierto?, la tecnocracia, como lo pone Bastián. Por eso dice Bastián que él siente que deberíamos votar por centro de estudio en lugar de políticos. Bueno, eso sería un problema aún mayor, creo yo. Pero el tema de votar por un político o no votar por un político tiene que ver también con qué tipo de tecnócratas va a reclutar, ¿no es cierto?, para que lo ayude en su propia labor política. Y ahí sí que es importante, ¿no es cierto?, el lugar desde donde se habla, el locus, ¿no es cierto?, el lugar. Que ambos pueden ser muy... ambos quieren buscar la verdad de distintos lugares, por ejemplo, pero parten de situaciones distintas. Por ejemplo, si una visión política parte de la idea de que lo que hay que estimular es principalmente el individuo, porque el individuo es que realmente logra hacer cosas, y hay que liberar al individuo de todas las ataduras que le impiden emprender, que le impiden, ¿no es cierto?, hacer negocio. Es una visión política, ¿no es cierto? Y por eso es que ven que por ejemplo, las regulaciones medioambientales, por ejemplo, o respecto del trabajo, digamos, de las condiciones laborales, en fin, puede ser como una especie de cortapisa al emprendimiento. Eso lo ven de esa manera. La otra visión podría ser una visión que dice que el individuo no puede entenderse si no es un colectivo. Por lo tanto, uno tiene que velar por el colectivo tenga una cierta armonía, porque sin esa armonía social se generan grandes disparidades entre uno y otro y terminan los países, ¿no es cierto?, muy complicados por las grandes diferencias que se van haciendo entre unos y otros, y otras también, ¿no? Y entonces la visión más colectivista de la vida, de cómo funciona el mundo, digamos, va a ser, ¿no es cierto?, que antes que el individuo se trate de optar por lo colectivo, por la sociedad en su conjunto. Son dos visiones de mundo, entonces, que están vinculadas con visiones políticas, de la política en términos de tomar partido por uno u otro. Entonces, de ambos mundos vienen los centros de estudios públicos. Entonces, parten de que partimos de que ambos quieren la verdad, que van a hacer estudios, digamos, partiendo de esa base, lo que están inventando estudios y están mintiendo, evidentemente que también puede darse. Pero el punto de partida es distinto. Entonces, el político es justamente alguien que logra entender, tener una visión de futuro, ¿cierto?, porque sabe que tras su elección y después de su mandato el país va a seguir funcionando y por lo tanto tiene que funcionar. Va a poder elegir, ¿no es cierto?, a los técnicas adecuadas que les permitan, ¿no es cierto?, llevar a cabo esa idea que tiene como para el futuro, y va a saber explicárselo a la población. Va a tener va a escuchar a la comunidad para que la comunidad, ¿no es cierto?, le pueda contar qué es lo que efectivamente quiere al margen de la encuesta y ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Va a tener una presencia de la comunidad. Entonces, la política es un papel súper importante, tiene un papel muy relevante en nuestra sociedad porque es una suerte de mediador o mediadora entre todos estos mundos que estamos viendo, el poder en sí mismo, el conocimiento técnico, las comunidades, etc. Y su tarea es bien compleja, digamos. Es bien difícil, digamos. No es tan... Bueno, yo me lo puedo imaginar, nunca he participado en la política directamente, así que
No podría saber cómo es por dentro, pero me imagino que debe ser así. Todo esto en términos teóricos, en todo caso. Todo lo que estoy hablando en términos teóricos, la práctica funciona completamente distinto. Ustedes miran, sí, ok, lamentablemente, pero en la teoría debiera funcionar así. Bueno, que no funciona así es ya otro problema, y de hecho un gran problema. Bien, entonces de lo que se trata acá, ¿no es cierto?, es cómo organizar, como dije, corporativamente las ideas, y aquí, ¿no es cierto?, los centros de pensamiento van a jugar un rol muy, muy importante. Hoy día los centros de pensamiento, que nacieron, como aparece acá, tras la Segunda Guerra Mundial, como lo había dicho, ¿no es cierto?, constituyen una red muy compleja de flujos de intercambio de información, traducidas en ideas ideales, que un poco lo que decía yo, en un punto de partida, en fin, pero sobre todo en diseño y difusión de amplias estrategias políticas y tácticas económicas. Esas estrategias políticas y tácticas económicas es lo que permite la gobernabilidad, permite darle al poder, digamos, una dirección. Todo esto es la teoría, por supuesto, porque los políticos tienen que tener consecuencias, en fin, hay varios, ser consecuentes con lo que ellos están pensando y con la, o sea, en el fondo que no hay una gran disparidad entre lo que ellos piensan, entre lo que dicen y lo que hacen, digamos, y mientras más, eso uno podría poner casi como una especie de fórmula, sí que hubiese una fórmula matemática como para hacer esto, pero no existe, ¿no? Mientras más diferencia existe entre lo que se hace, lo que se dice, y lo que se piensa, digamos, más complejo es, ¿no es cierto?, es este papel mediador que debe jugar un político, ¿no es cierto? Porque no logra ser un mediador real. Simplemente un actor que termina, ¿no es cierto?, finalmente desprestigiando la tecnocracia, desprestigiando el conocimiento experto también, ¿no?, por un lado, y desprestigiando la propia actividad política. No logra entender cómo funciona. Entonces, un poco eso uno podría verlo de esa manera, creo yo. Bien, entonces, continuamos. Esto quiero que lo piensen, porque desde mediados del siglo XX, esto ya, como tras la Guerra Fría, perdón, tras la Segunda Guerra Mundial, la demanda por la especialización del conocimiento aumentó de forma muy grande por el tipo de administración propia del Estado benefactor, que necesitaba una gran cantidad de información, y las exigencias del Estado de bienestar que se estaban dando en Europa tras la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? Para que el Estado entre y logre llegar a la ciudadanía, necesita una gran cantidad de información. ¿Qué es lo que pasó en la pandemia en nuestro país? Cuando el gobierno decidió ayudar a las personas que estaban con dificultades, digamos, económicas, porque se cerró gran parte de la actividad económica, se tuvo que suspender. El gran problema que tuvo el gobierno es que no tenía datos. No sabe por qué, porque la mayor parte de las personas en Chile, o la parte importante, es o trabaja en el sector informal. Por lo tanto, no deja ningún registro. Sin registro no hay datos, y sin datos no hay ninguna manera de tomar decisiones que sean, digamos, eficientes. No solamente porque el censo estaba mal hecho, digamos, como dice Sebastián, porque efectivamente tuvimos un censo pésimo, que teóricamente iba a ser el mejor censo de la historia, pero terminó siendo un desastre. Ahora los censos se pueden, de hecho se han corregido algunas cosas, se han vuelto a hacer otro tipo de consulta que no es un censo exactamente, pero de alguna forma corrige, se proyectan datos. Eso eventualmente podría arreglarse, aunque es un problema, sigue siendo un problema. El problema es que el otro problema es que el Estado nuestro, el Estado de Chile, no tiene idea dónde viven las personas, por ejemplo. De hecho, los retail tienen más información de las personas que el propio Estado. El retail sabe exactamente dónde vive, dónde cobrarle, digamos. Y nosotros, como país, no estamos obligados como otros países, que uno tiene que poner su dirección, y el Estado sabe exactamente dónde vive, pero también sabe cuánto gana, porque la mayor parte de las personas trabajan en el sistema formal. Por lo tanto, impuestos internos tiene clarísimo cuánto es lo que uno percibe como remuneración. Y por eso es que en Chile, esa es mi ¿cómo se dice? Mi interpretación. Pasamos de una primera acción de entregar cajas de mercadería. ¿Recuerdan cuando entregaban cajas de mercadería al inicio de la pandemia? Y se entregaba a los municipios, y los municipios lo repartían, iban golpeando por las casas, decían, quiere una caja, digamos, necesita una caja. ¿Recuerdan eso, no?
Eso fue el año pasado, no creo que sí, qué bien, que lo recuerden. Y pasamos, ¿no es cierto?, al ingreso familiar de emergencia universal, que se lo dieron que lo reciben todas las personas, ¿no es cierto?, siempre que se inscriban, y algunas de ellas que tal vez no lo necesiten porque tal vez no les bajó el sueldo o no tuvo un gran impacto, aunque sabemos que la mayor parte de la gente sí lo ocurrió, ¿no es cierto?, y es de forma universal. Sebastián está contando algunas cosas que le llegaron por la caja, no, pues no lo puedo creer. No, no sé. No lo había escuchado no he escuchado nunca que quedaran condones en una caja de esta que mandó el gobierno. Bueno, tengo idea de lo que venía ahí, pero no sé dónde llegó eso. No sé qué caja estaba recibiendo, estaba hablando de las cajas que mandaba el gobierno, no sé si está hablando de la misma caja, Sebastián. Sí, miren, Javiera dice que estaba tan pésimo que a la casa de ella llegaron 3 y algunos lugares no llegaron cajas con mercadería. Y eso es porque no tiene información el Estado, no tiene idea lo que la gente necesita y por eso tiene que hacerlo en forma universal. Ahora, siempre es mejor equivocarse por arriba que por abajo en una distribución de este tipo. Es decir, darle a los que ya tenían, darle más total, pero no dejar a los que no tenían sin nada. Y eso es mejor. Ahora, en otros países el Estado no sabe exactamente, pero sabe mucho mejor que nosotros dónde vive la población, dónde trabaja la población, cuánto percibe. Y por lo tanto, las medidas económicas de apoyo pueden focalizarse. Ustedes tienen muy bien, ¿no es cierto?, un ejemplo, digamos, que le explica de alguna forma cómo el Estado benefactor y el Estado de bienestar necesitan un conjunto de información. Y por eso es que es re importante el conocimiento que hay sobre la población. Ahora, esto significó la formalización, de alguna forma institucionalización, de esta antigua relación a veces implícita, ¿no es cierto?, entre expertos y ejecutivos, gobierno y universidades, en torno a la formulación de políticas internacionales en un comienzo, ¿no es cierto? Su objetivo al comienzo era llenar el vacío, dice acá, analítico entre la academia y los gobernantes como imperativo y necesidad práctica de la vida política contemporánea, tanto a nivel nacional como internacional, ¿no es cierto? Vincular la academia con los gobernantes. Pero esto, ¿no es cierto?, era una suerte de utopía, ¿no es cierto?, al límite de cómo debiera funcionar nuestra sociedad, que sería una sociedad pretendidamente abierta, organizativa y tecnológica, que va a ser de masas y a la vez demoliberal, ¿no es cierto? O sea, las masas son las que gobiernan eligiendo a su gobernante, ¿no es cierto?, en una visión democrática y liberal. La búsqueda insistente del círculo virtuoso entre racionalismo, tecnicidad y ejecutividad que garantizara su plena realización, ¿no es cierto?, en un estado libre de vicisitudes, porque esta es un poco la idea. Hacer un círculo, ¿no es cierto?, entre una actividad racional de cómo manejar el gobierno, con datos, digamos, técnicos, con expertos y expertas que digan cuáles son los caminos que hay que usar, y que sea ejecutivo porque alguien los va a implementar. Es decir, que no sea meramente de análisis, digamos, porque podríamos tener muchos centros de estudio que se dedican solamente a estudiar, pero lo importante es que eso sea ejecutado. Y quien lo ejecuta es el poder político, ¿no es cierto?, que ejecuta estas ideas. Ahora, esto no ha estado libre de problemas, como lo sabemos, ¿no es cierto? Lo que buscaba era construir un paradigma ético-moral cada vez más coherente con un modelo programático de acción estatal y de políticas públicas, económicas y sectorial. De allí que el saber y el conocimiento resulten esenciales en la medida en que se genera una productividad política especial en términos de desempeño gubernamental. Y la productividad política se da justamente por generar políticas públicas con conocimiento de expertos. Entonces, los procesos de políticas públicas, en su poder de construir mundo, digamos, construyen socialmente la realidad, de alguna forma sancionando los modelos normativos de acción y generando actores y prácticas societales por referencia a creencias, valores y representaciones, pero sobre todo sentidos compartidos y disputados al interior del campo social. Bueno, esto no lo voy a explicar ahora, pero tiene que ver con la manera en que se va a construir este mundo, ¿no? Entonces, esta legitimidad legal racional, ¿no es cierto?, que permite que una persona llegue al poder, va a ceder, ¿no es cierto?, ante la legitimidad instrumental racional, es decir, que sea algo instrumental que lleve a resultados, y resultados, ¿no es cierto?, prácticos.
Y eso es justamente la legitimación tecnocrática, que permite que con el conocimiento uno pueda implementar términos de políticas públicas, algo práctico que llegue a la población. Entonces, el dominio intelectual termina lamentablemente acomodándose, trabajando para ofrecer un orden y contener la vida pública, y muchas veces las universidades y instituciones ya no fueron más solicitadas para reforzar competencias o dar ideas, ¿no es cierto?, o alternativas. Entonces, esto es un gran problema que ocurre cuando los centros de pensamiento se fortalecen y tienen un papel muy relevante en la política, que es lo que están mencionando este autor, digamos. Es el hecho que antes, teóricamente, esto es teórico porque no siempre fue así en todo caso, la historia lo muestra, lamentablemente. Teóricamente antes, ¿no es cierto?, los centros, las universidades, los pensadores, las pensadoras, las intelectuales, los intelectuales, tenían una visión crítica frente al poder, porque de alguna forma, a pesar de que sí tienen poder, ¿no?, lo sabemos, ¿no?, de alguna forma veían el poder político como algo que estaba al otro lado de la vereda. Entonces, desde el otro lado de la vereda ellos podían, de alguna forma, con cierta neutralidad, aunque tampoco están así, pero aunque tengan ideas particulares al respecto, podían mirar esto. Pero cuando la política los incorpora y las incorpora, ya deja de tener sentido esa perspectiva crítica respecto al poder, porque tú estás dentro. Y eso, yo lo he visto mucho eso, pero esa es mi visión personal, ¿eh? En todo caso estoy diciendo, quiero remarcarlo, no es del autor que estamos mirando. Yo lo he visto mucho que en la institución en la que yo he estado trabajando, que fuera de la universidad, que no son políticas, pero tienen que ver con políticas públicas, como la ciencia, por ejemplo, muchas veces los que administran eso tienden a ser autocomplacientes. O sea, tienden a incluso llegar al extremo de esa famosa frase de un presidente de los años 40 del siglo pasado que decía que hay dos tipos de problemas, los que no tienen solución y los que se solucionan solos. Esos dos tipos de problemas. Y muchas veces estos personajes que administran instituciones así que tienen que ver con el poder gubernamental o de otro tipo, digamos, tienden a ser como autocomplacientes, no tienden a no resolver los problemas porque resolver los problemas implica un gasto de energía tan grande o desequilibrar tanto las cosas que terminan sacándolo ellos del propio cargo, digamos. Eso ocurre muchas veces. No siempre, porque muchas personas sí se la juegan hasta el final y muchas veces terminan muy mal, digamos, con administrando algo, digamos. Estoy especulando porque no quiero decir nada específico para no ser injusta con alguna persona que yo he conocido en estos trabajos, por eso lo estoy diciendo de esta manera tan un poquito etérea. Pero eso es lo complejo, porque el intelectual o la intelectual, de alguna manera, cuando se vea fuera del poder, puede tener una posición crítica al respecto, ¿cierto?, frente al poder, cómo se está administrando el poder. Pero cuando estás dentro, ya es más complejo. Pero lamentablemente, no hay otra opción. No hay otra opción, no hay ninguna otra opción que no sea para generar políticas públicas, para administrar el Estado, para administrar, digamos, la sociedad, que recurría al conocimiento experto. Por lo tanto, los expertos tienen que involucrarse, tienen que estar dentro del sistema, no pueden estar solamente criticándolo desde fuera, que fue una famosa frase de Karl Marx, que no fue escrita realmente como texto, sino que fue en un manuscrito, que hasta ahora, ¿no es cierto?, los filósofos se habían dedicado a pensar el mundo, entonces ya era hora que lo cambiaran. Un poco esa es la idea, ¿no es cierto? Entonces, el think tank es una manera de cambiar el mundo, construir mundo, y no solamente pensar en el mundo. Los profesores universitarios, las profesoras universitarias todavía, como en mi caso, podemos dedicarnos a pensar el mundo, a plantear preguntas y todo, pero si seguimos en nuestro ámbito tan estrecho de nuestras áreas, nadie nos va a escuchar, nos transformamos en personas completamente irrelevantes. Y quizá en el futuro alguien vea nuestro artículo, nuestro libro y diga, mira, pensó cosas interesantes, pero lamentablemente nadie le hizo caso. Y se transforma y ahí las humanidades, por ejemplo, se transforman también en irrelevantes porque no entran en ninguna discusión. Eso es bien triste porque no debiera ser así, porque nosotros tenemos muchísimas cosas importantes, creo yo, que decirle a nuestra sociedad. Entonces, cuando el think tank es una manera de entrar en otra dinámica, entrar en una dinámica del poder y cambiarlo desde dentro. Y yo creo que pocas personas estarían, si son invitadas a hacer eso, estarían
no estarían dispuestas a hacerlo, por todo lo contrario, ¿no es cierto? Porque uno ve un resultado concreto de su actividad intelectual. Bien. Vamos a ir terminando con esto entonces. Lo otro que, esto generan dos tipos de expertos, pero no lo voy a mirar ahora porque no tiene mucho sentido para la discusión. Bueno, para terminar esto entonces, finalmente la experticia llega a monopolizar, digamos, la organización y la dirección de lo estatuido, de acuerdo a criterios de eficiencia, supuestamente cada vez menos identificados con lo político y cada vez más valorados con el estatus asociado con la ciencia y la técnica por su supuesta pretendida virtud de neutralidad. Esto es lo que yo he mencionado varias veces, el hecho de que se supone que el conocimiento experto es un conocimiento neutral. Sabemos que no es así. Pero uno contrata a un asesor, una asesora, porque le va a decir, ¿no es cierto?, lo que es mejor para el país, por ejemplo, y no porque tiene algún tipo de interés detrás. Y ahí es que la política de la experticia, ¿no es cierto?, se vea como una despolitización de la sociedad, de alguna manera, ¿no es cierto? Como una unidad, identidad entre la técnica, la economía, la independencia, la política y la neutralidad ideológica, ¿cierto? Ya sabemos que eso no es así, y Jürgen Habermas lo ha criticado, digamos, y otros autores anteriormente, ¿no? Y esto, ¿no es cierto?, lo que termina construyendo es una sociedad que tiende a ser despolitizada, como el signo de los últimos tiempos, ¿no? Como dijo un candidato a un país lejano, es como construir una política que se despolitiza. O sea, lo malo es que la política se politiza, dijo, ¿no es cierto? Se tiende a politizarse. Es una frase buenísima. Yo cuando la escuché dije, esta frase está re buena porque está justo apuntando a lo que yo estoy hablando, lo que estoy trabajando en mi curso. Y es justamente casi el ideal de esta visión tecnocrática es que la política se despolitice, ¿no? Siguiendo este candidato presidencial de un país lejano, como lo dice Zizek, ¿no es cierto?, lo escribió en el 2001. Es el signo de los últimos tiempos justamente es esto, ¿no? Donde de alguna forma uno vota por los políticos y los políticos, ¿no es cierto?, toman a los tecnócratas y ellos les dicen qué hacer y ellos lo implementan después de forma ejecutiva y uno, digamos, supone que esto está hecho porque se tomaron las mejores decisiones. Por lo tanto, aquí hay que hacerse dos preguntas bien importantes, ¿no es cierto? Ver cuáles son los vínculos con las élites políticas que tienen, ¿no es cierto?, los intelectuales y cómo estos se desenvuelven con los personajes claves en la toma de decisiones del poder político. ¿Qué papel juegan acá? Lo que se llama, por ejemplo, el comité de asesores de la moneda le llaman el segundo piso, desde hace un tiempo. Entonces, ¿cuál es el papel del segundo piso? Las personas que están ahí influyendo en lo que la presidenta o el presidente esté decidiendo. Y también muestra, ¿no es cierto?, esta visión un poco, posición un poco complicada de muchos intelectuales, que por un lado se fascinan, ¿no es cierto?, por todos los insumos que dan, ¿no es cierto?, conocimiento del hecho de trabajar en instituciones gubernamentales y por el mismo tiempo se horrorizan por tener que elaborar políticas, ¿no es cierto?, que son tecnócratas y que están respondiendo muchas veces a intereses que no son tan neutros como uno pudiera pensar.